Es un gozo y un placer estar ante ustedes con el propósito de estudiar la palabra de Dios. Nuestro tema para hoy es un tema muy importante, pero antes de comenzar nuestro tema, quiero tener un texto de meditación para la oración. Y lo encontramos en el libro Conflicto de los Siglos, la página 559. El capítulo se llama El peor enemigo del hombre. Dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La divina sentencia pronunciada contra Satanás después de la caída del hombre fue también una profecía que, abarcando las edades hasta los últimos tiempos, predecía el gran conflicto en que se verían empeñadas todas las razas humanas que hubiesen de vivir en la tierra. Dios declara: enemistad pondré. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que hay enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. El apóstata no descansa sino cuando obtiene simpatías y apoyo al inducir a otros a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperado compañerismo. Si Dios no se hubiese interpuesto especialmente, Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo, y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Con estas palabras quiero invitarles que me acompañen en una oración. Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora venimos ante tu presencia y queremos pedir que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros en esta hora que hemos de abrir tu santa y bendita palabra. Que nuestra mente, nuestro corazón pueda estar atento para aprender qué nos dices hoy a través de tu santa y bendita palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como todos nuestros estudios que hemos tenido a través de este tiempo, el estudio que hemos de tener hoy es también sumamente importante, muy importante especialmente para el pueblo adventista del séptimo día. Nuestro tema de hoy lo hemos titulado La mujer y el dragón. Es un tema profético que encontramos en el libro de Apocalipsis. El objetivo principal de este tema, hermanos, es mostrar la controversia que ha existido por todas las edades, por todos los tiempos, entre la Iglesia y Satanás. Lo importante de nuestro tema hoy es mostrar el desenlace o el final de esta gran controversia entre el bien y el mal. Como ustedes notan, en el texto de meditación que leímos, se cita el texto que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí está registrado este gran conflicto. Desde que el pecado entró al mundo, entonces esta controversia, esta lucha, esta guerra abierta entre el bien y el mal se originó. Nuestro estudio trata acerca de este conflicto, pero como lo he dicho, la parte más importante es de cómo ha de terminar este gran conflicto. Queridos hermanos,
el texto de Génesis 3:15 habla de una promesa que es dada al pueblo de Dios. Mientras el pueblo de Dios esté de parte del Señor, podrá vencer a la serpiente. Bien sabía Satanás, hermanos, que cuando Cristo vino a este mundo, cuando el Padre decidió enviarlo a este mundo para morir por los seres humanos, Satanás sabía bien que el éxito de este propósito significaba la derrota para su reino. Por lo tanto, cuando Cristo vino a este mundo, Satanás se preparó de tal manera que su objetivo principal era impedir que el plan de la redención fuera efectuado. Y es ahí cuando vemos esta lucha entre el bien y el mal en su clímax. En una manera más acérrima, Satanás se esforzó por destruir al Hijo de Dios. Pero quiero que vayamos juntos a la Biblia, al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Voy a leer del versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como hubiese nacido. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Estos versículos muestran claramente una profecía que habla exactamente de ese gran conflicto entre el bien y el mal. Aquí tenemos una ilustración para explicar más ampliamente lo que acabamos de leer. Leímos en el versículo 1, dice que en primer lugar, en la visión, Juan ve una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y teniendo una corona con 12 estrellas. Y la Biblia dice, hermanos, que esta mujer clamaba con dolores de parto para dar a luz. Cuando está describiendo la visión de la mujer, entonces dice que también se le muestra otra visión. Igual esta visión aparece en el cielo y ahora ve un gran dragón bermejo o un dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos. La obra de este dragón fue pararse frente a la mujer a esperar para que diera luz al hijo varón y al momento que naciere destruirlo, devorarlo, es lo que dice la Biblia. Además dice que ese dragón con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo.
Lo importante de nuestro tema aquí, hermanos, es poder descifrar símbolo por símbolo de lo que aquí se nos revela. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Vamos a comenzar interpretando con la ayuda de la Biblia o con la ayuda del espíritu de profecía para ver qué representa una mujer, qué representa esta mujer que está vestida de sol, la luna debajo de sus pies, una corona de 2 estrellas y además clamando con dolores de parto para dar a luz. ¿De qué símbolo una mujer en la Biblia? Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 5, versículo 24 y 25, dice la Biblia: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la palabra de Dios, el apóstol Pablo está haciendo una comparación de la esposa con el esposo, con la iglesia y Cristo. Entonces, de estas palabras y de otros textos en la Biblia, interpretamos que una mujer en la Biblia es símbolo de la iglesia. Y para confirmar aún más esto, quiero que me acompañen leyendo una cita en el libro Conflicto de los Siglos, la página 431 del Conflicto de los Siglos. Aquí está hablando acerca de Babilonia, la madre de las rameras. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de una iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. Así es que, mis queridos hermanos, vemos claramente que el espíritu de profecía habla de dos mujeres. Babilonia, descrita en Apocalipsis capítulo 17, una mujer que si ustedes van ahí van a poder encontrar su forma de vestimenta. Y si venimos a Apocalipsis 12 encontramos esta mujer que son totalmente diferentes la una de la otra. Dice el espíritu de profecía, una mujer vil representa una iglesia apóstata y una mujer pura representa la iglesia verdadera. Así es que esta mujer que describe el apóstol Juan en el capítulo 12 de Apocalipsis representa la iglesia verdadera de Dios en todo tiempo. En todo tiempo el Señor ha tenido una iglesia verdadera, así también como el enemigo ha tenido una iglesia falsa, una religión falsa. Así es que, hermanos, tenemos esta mujer como símbolo de la iglesia verdadera. ¿Por qué está vestida de sol y por qué tiene la luna debajo de sus pies? Algunos creen que al estar vestida del sol representa que la iglesia está vestida con la justicia de Cristo porque está vestida del sol. Algunos creen que la luna representa el sistema ceremonial y estando debajo de sus pies quiere decir que ese sistema había pasado. Bueno, en esta ocasión vamos a dar una explicación un poco más amplia al respecto. En esta profecía vamos a explicar que este sol no puede representar a Cristo, porque si ustedes notan, en lo que leímos en Apocalipsis capítulo 12, dice que la mujer clamaba con dolores de parto para dar a luz un hijo. Y ese niño que estaba por nacer es símbolo de Cristo. ¿Okay? Este niño que estaba por nacer representa al Hijo de Dios, Cristo. Vamos a explicar también que la luna no puede representar el sistema ceremonial, porque el sistema ceremonial no había sido abolido en este tiempo. Se explica generalmente que estando la luna debajo de sus pies, representa que este periodo ya pasó. Pero si esta luna representa el sistema ceremonial, ese sistema no había pasado todavía, porque Cristo apenas estaba por nacer. El sistema ceremonial dejó de existir cuando Cristo murió en la cruz. Por lo tanto, al tiempo del simbolismo aquí representado,
el sistema ceremonial todavía estaba en vigencia, no había pasado. Por lo tanto, el sol y la luna tienen que ver con algo más de lo que generalmente se había creído. El sol y la luna son las dos grandes lumbreras que Dios creó. El sol fue para gobernar sobre el día y la luna para gobernar sobre la noche. Estos dos objetos emiten luz. Y si vamos a la palabra de Dios, Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es símbolo de una gran lumbrera. Recuerden, Dios creó las dos grandes lumbreras, una para gobernar sobre el día y otra sobre la noche. Así es que estas dos grandes lumbreras aquí tienen que ver con la palabra de Dios. Al momento que Juan la ve, la mujer está revestida del sol. Al momento que Juan la describe, encontramos la iglesia con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso dice, está revestida del sol. Y más que nada, hermanos, este sol tiene que ver con la palabra de Dios. El periodo representado por la luna, sí, estando debajo de sus pies, entendemos que este periodo había pasado. Porque este periodo representado por la luna representa el periodo en el cual no existía la Biblia, la palabra de Dios. En el conflicto de los siglos, en la página 7, hay un dato importante que yo quisiera compartir con ustedes para poder entender lo que estoy explicando. Página 7, conflicto de los siglos, dice: durante los 25 primeros siglos de la historia humana no hubo revelación escrita. Los que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros, y estos conocimientos eran así legados de padres a hijos a través de varias generaciones. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos. Desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. El conflicto de los siglos claramente dice que hubo una sección del pueblo de Dios, de la iglesia, en la cual no hubo revelación escrita. La palabra de Dios era dada oralmente de padres a hijos a través de varias generaciones. Dice el conflicto de los siglos que la palabra escrita comenzó en tiempo de Moisés. Cuando salieron de Egipto, entonces Moisés comenzó a escribir la Biblia y escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Por eso, al momento que Juan la ve revestida del sol, con el conocimiento de la palabra de Dios escrita. Pero el periodo de la luna nos muestra que este periodo había pasado. Si ustedes notan, este periodo había pasado, el periodo en el cual no hubo revelación escrita, sino que la palabra de Dios fue dada oralmente. Por medio de esos dos símbolos, hermanos, del sol, revestida del sol, y la luna debajo de sus pies, nos encontramos que la mujer descrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, esta mujer es símbolo de la iglesia desde el principio del mundo hasta el final. Porque ya hemos dicho, hoy en nuestro estudio hemos de hablar del desenlace de la gran controversia entre la iglesia y Satanás. Así es que el sol y la luna demuestran que esta iglesia no se limita a cierto periodo de tiempo, sino que es una iglesia que existe desde la creación hasta el fin del mundo. Bien, la Biblia también dice que esta mujer tenía una corona de 12 estrellas. ¿Qué representa la corona de 12 estrellas? Para comenzar, hermanos, sabemos que las coronas solamente las llevan los reyes. Y las coronas entendemos que son símbolos de autoridad. Y esta mujer tiene esa corona. Pues no es otra cosa sino la autoridad que Dios ha dado a su iglesia a través de todas las edades.
esa corona. Quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 19, versículo 28. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hablando de una promesa, Jesús a sus discípulos les dijo, ¿verdad?, que en la regeneración del tiempo, cuando Él viniera y se sentare para juzgar, dice que también los apóstoles se sentarían sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. O sea que el número 12 es símbolo del gobierno de Dios. No es por casualidad, hermanos. Si ustedes recuerdan, hemos tenido 12 patriarcas, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, y aquí vemos que esos 12 apóstoles se van a sentar sobre 12 tronos. O sea que el número 12 tiene que ver con el gobierno de Dios que ha dado siempre a su pueblo, su iglesia, en todas las generaciones, desde el principio hasta el fin. Por eso es que esta mujer tiene esta corona con 12 estrellas, símbolo de autoridad, y el número 12, símbolo del gobierno de Dios. Bien, vamos a regresar al libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 2, dice, y estando encinta clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. Entonces encontramos aquí que esta mujer clamaba con dolores de parto para dar a luz. La pregunta es, ¿quién es ese hijo? Encontramos en el versículo 5, dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bien, la palabra de Dios claramente dice, hermanos, que su hijo regiría con vara de hierro a todas las naciones. Y además que ese hijo habría de ser arrebatado al cielo a estar con Dios en su trono. Sabemos a quién se refiere, sin embargo, quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice la Biblia, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién fue aquel que se sentó a la diestra del Padre? Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice que este hijo regiría con vara de hierro a las naciones y que también ese hijo sería arrebatado para Dios y para su trono. Encontramos que ese niño que nació de esta mujer representa a Cristo Jesús, porque después de que Él nació y vivió en esta tierra y cumplió su misión, Él fue llevado al cielo. Todo eso sabemos, hermanos, todo lo conocemos. Entonces, el niño representa a Cristo. ¿Qué es lo que representa también? Esta iglesia, esta mujer que existe en todo tiempo, como ya lo hemos dicho, en este particular símbolo, cuando dice que da luz al hijo varón, representa la iglesia judía, porque fue la iglesia judía la que dio nacimiento a Cristo Jesús. No representa a la Virgen María. Estamos hablando de esta mujer como símbolo de la iglesia y como lo vamos a ver a través de nuestro tema. Entonces, el simbolismo muestra que esta mujer vestida del sol está hablando de la iglesia judía al tiempo del nacimiento de Cristo Jesús. Bien, ahora vamos a entrar a la visión que se le muestra a Juan en el versículo 3 y 4 de Apocalipsis 12. Dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como hubiese nacido.
Otra visión se le muestra al apóstol Juan en el cielo. Ahora ve un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos sobre sus cabezas y diademas sobre sus cabezas. Con su cola, dice la Biblia, arrastraba la tercera parte de las estrellas. Y la obra de este dragón fue pararse frente a la mujer, esperando a que diera a luz al hijo varón para destruirlo. Dice la Biblia, estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como hubiese nacido. La gran pregunta, hermanos, ¿quién representa este dragón escarlata? Versículo 9 de Apocalipsis 12 nos da la respuesta. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí revela claramente, queridos hermanos, quién es este dragón. La Biblia dice que este dragón representa a Satanás, la serpiente antigua. Así es que Satanás se puso frente a la mujer a esperar cuando naciera el niño para destruirlo. Pero la pregunta es, ¿por qué 7 cabezas, 10 cuernos y por qué diademas sobre sus cabezas? En primer lugar, hermanos, vamos a empezar con las cabezas. ¿Qué representa una cabeza en la profecía bíblica? Quiero llevarlos a Apocalipsis 13, versículos 2 y 3. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí la palabra de Dios está hablando acerca de una bestia semejante a un leopardo, cuya boca era boca de león, pies de oso, tenían 10 cuernos y 7 cabezas. Esta bestia no es la misma que el dragón. Yo he venido a este símbolo solo para mostrar qué representan las cabezas. Una de sus cabezas, dice la Biblia, fue herida de muerte. Pero esa herida mortal fue sanada también, dice la Biblia. Entonces, hermanos, todos los cristianos hoy que conocemos la profecía, sabemos que esta cabeza que fue herida de muerte simboliza la Iglesia Católica que recibió su golpe mortal en el año de 1798. Y está siendo representada esa iglesia por esta cabeza herida de muerte. Así es que, hablando de cabezas en la Biblia, nos referimos a iglesias también. Igual como una mujer es símbolo de la iglesia, igual una cabeza puede ser símbolo de la iglesia, como ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 13. Sin embargo, la Biblia dice que este dragón no solo tenía una cabeza, dice tenía 7 cabezas. El número 7 es símbolo de perfección o completo. Eso lo podemos leer en Hechos de los Apóstoles. En mi libro es la página 483. Dice, los nombres de estas, hablando de las 7 iglesias de Apocalipsis 3, los nombres de estas simbolizan diferentes periodos de la historia de la iglesia en la era cristiana. El número 7 indica plenitud y significa que el mensaje se extiende hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia del mundo. 483 mi libro, 467 algunas otras versiones de Hechos de los Apóstoles. Pero muestra que el número 7 significa perfección, completo, plenitud, abarca todo. Las 7 iglesias descritas en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 hablan de la historia de la iglesia desde la apostólica hasta nuestro tiempo. Las 7 abarcan todo ese periodo, la era cristiana.
¿Qué quiere decir, hermanos? El dragón, al tener las 7 cabezas, muestra que el dragón había ganado control de todas las religiones en el tiempo cuando Cristo vino a morir por la humanidad. Que Satanás había ganado control aún de la iglesia judía, porque el número 7 no puede mentir. Aún de la iglesia judía había ganado control Satanás y estaba preparado con todas las religiones para destruir a Cristo cuando naciese. Quiero leer, para confirmar lo que estoy diciendo, en el libro Deseado de todas las gentes, página 27 y 28. Dice, el cumplimiento del tiempo. Este capítulo habla en el momento cuando Cristo estaba por venir a nacer en este mundo. El engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes estaban corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! El pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. La rebelión había unido sus raíces en el corazón y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. Se habían demostrado ante el universo que separada de Dios la humanidad no puede ser elevada. Un nuevo elemento de vida y poder tiene que ser impartido por aquel que hizo el mundo. Solo leo estas partes de este capítulo, pero yo invito que si ustedes pudieran leer todo ese capítulo, el cumplimiento del tiempo, podrían encontrar realmente la condición del mundo, la condición no solo el mundo común, sino aún el mundo religioso. Se muestra claramente, según el espíritu de profecía, que Satanás había ganado control. Aún aquellos a quienes Dios había elegido para ser sus representantes, ya no eran representantes de Dios, ahora eran representantes de Satanás. Por eso el simbolismo dice 7 cabezas. No es por casualidad, hermanos, que la palabra de Dios en esta profecía muestra el dragón con 7 cabezas. No, sino que muestra la condición del mundo cuando Cristo estaba por venir a nacer a este mundo. Bien, además de las 7 cabezas, la Biblia dice que tenía 10 cuernos sobre sus cabezas. Vamos a leer en Daniel 8, 20 y 21 para ver qué simbolizan los cuernos. Daniel 8, versículos 20 y 21, dice la palabra de Dios: En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Según la palabra de Dios, la interpretación para cuernos en la profecía tiene que ver con reyes, poderes civiles. Y la palabra de Dios dice que tenía 10 cuernos. El número 10, al igual que el 7, hermanos, simboliza perfección.
completo, general. Hay una parte que yo quisiera mostrarles aquí. En el libro de Daniel, el capítulo 2 habla de esta gran visión, de esta imagen. Y hablando de los 10 dedos de los pies, vemos que estos 10 dedos de los pies representan nuestro mundo presente. En la imagen de Daniel capítulo 2, el número 10 dedos, tiene que ver con nuestro mundo presente, con todo nuestro mundo. En Mateo capítulo 25 habla de 10 vírgenes, y esas 10 vírgenes son símbolos de la iglesia en todo el mundo. Así es que al igual que el 7, el número 10 es un número universal que abarca todo. ¿Qué muestra el simbolismo, hermanos? Que en ese tiempo Satanás también había ganado control no solo de las religiones, sino que también muestra que había ganado control de los poderes civiles. ¿Se imaginarán ustedes, hermanos? Cuando comenzamos nuestro estudio, en la introducción dijimos que Satanás bien sabía que el plan de enviar al Hijo de Dios para redimir a los pecadores, muriendo por ellos, del éxito de ese plan dependía la derrota de sus planes. Por eso, cuando Cristo estaba por nacer, Satanás se armó firmemente de todas las religiones en su tiempo y de todos los gobiernos civiles para destruirle. Y eso muestra claramente la palabra de Dios. Hermanos, si ustedes recuerdan, cuando los sabios de Oriente vinieron a Jerusalén a buscar al niño, fueron llevados ante el rey Herodes. Y ellos preguntaron, ¿dónde está el rey que venimos a adorarle? Y este hombre dijo, ¿pero cuál rey? Aquí el único rey soy yo. Entonces Herodes mandó que vinieran aquellos que estudiaban las Escrituras y le mostraron que sí, había de nacer un Mesías para los judíos, un libertador. Cuando se dio cuenta de esto, entonces Herodes hizo planes para destruir a todos los niños de 2 años para abajo. Recuerdan ustedes Mateo capítulo 2, versículo 16. El rey Herodes hizo un decreto para que se matasen a todos los niños de 2 años para abajo para destruir a ese rey. Aquí vemos la obra de Satanás tomando control de los gobiernos para llevar a cabo sus planes de destruir al niño. Por eso este dragón tenía 10 cuernos. Todos los gobiernos civiles estaban de su parte para llevar a cabo sus planes malévolos. ¿Cómo es que la religión estaba involucrada? Hermanos, el momento cuando Cristo es llevado ante Pilato y es presentado y acusado como el peor criminal, este mismo hombre que su vida había estado ocupada en juzgar y dictar sentencias sobre criminales, este mismo hombre despiadado que al ser levantado temprano de su cama estaba dispuesto a despachar este caso como cualquier otro caso más. Cuando fue presentado Cristo ante su presencia, solamente al verlo, él descubrió que Cristo era inocente y que estaba siendo acusado injustamente. ¿Por quiénes? Por la iglesia verdadera de su tiempo, por el Sanedrín. Eso muestra claramente que aún las religiones estaban bajo el control de Satanás, aún la iglesia verdadera, el pueblo que Dios había levantado para ser su representante, había sido ahora representante del diablo. Estaban siendo usados para destruir al niño cuando naciera. Y si no hubiera sido por el Sanedrín y por los judíos, hermanos, Pilato hubiera soltado a Cristo, lo hubiera dejado libre, pero fue por la presión. Ellos dijeron, si no le crucificas, no eres amigo del César. Claramente, hermanos, la profecía nos muestra cómo es que Satanás, al momento de que Cristo estaba por nacer, ganó control de todo gobierno civil, los 10 cuernos, de todas las religiones, 7 cabezas. Y no es por coincidencia, hermanos. Noten que las coronas están sobre las cabezas, no sobre los cuernos. Esto muestra una gran verdad, que en el tiempo cuando Cristo estaba por nacer, la autoridad, aunque estaban los gobiernos civiles, la autoridad
descansaba totalmente sobre la religión. Fue por un problema religioso y fue por la presión del mundo religioso, incluyendo la iglesia verdadera, por la cual Cristo fue crucificado. Por eso las coronas están sobre las cabezas. Aquí encontramos, hermanos, verdades muy importantes. A través de los años el conflicto se intensifica de una manera más y más acérrimo entre el bien y el mal. Pero en el tiempo cuando Herodes trató de matar a Cristo y el ángel por la noche vino y habló a José y a María diciendo: váyanse a Egipto. ¿Por qué? Porque Satanás y porque Herodes intentará matar al niño. No tuvo éxito los gobiernos civiles para matar al niño. Así es que Satanás sufrió su primera derrota al querer destruir al niño por el rey Herodes y no lo logró. Ahora venimos al tiempo cuando por medio de la religión se esfuerza para llevar a cabo su plan. Dice la Biblia que este dragón, Bermejo, arrastraba la tercera parte de las estrellas con su cola. También este simbolismo nos muestra cuándo comenzó este conflicto. Esto es muy importante, hermanos, que le pongamos atención porque nos muestra una gran verdad. Dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas con su cola. Muestra que el conflicto entre el bien y el mal está desde antes de la creación de este mundo, antes de la creación del ser humano, cuando Satanás se trajo la tercera parte de las estrellas con su cola, que en este símbolo representan los ángeles caídos que se vinieron con él. Historia de la redención, página 18. Dice: entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles. Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. El Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. Historia de la redención, página 18. Vemos claramente, hermanos, que este conflicto, cuando Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas con su cola, fue originado cuando Lucifer se rebeló en el cielo. Y dice el espíritu de profecía, hermanos, la tercera parte, no da número, pero dice casi la mitad de los ángeles. Representa esa tercera parte que Satanás se trajo después de esa gran rebelión en el cielo. Vemos entonces que el conflicto comienza mucho más allá del establecimiento de la iglesia judía y del nacimiento de Cristo. El conflicto se viene intensificando cada vez más y más. Lo vemos en la venida del Mesías en una manera más palpable y vemos claramente cómo el bien siempre ha triunfado y el bien siempre triunfará. Debemos de llegar al desenlace de esta gran controversia entre el bien y el mal. Entonces, queridos hermanos, vemos que este dragón, el diablo, se trajo la tercera parte de las estrellas, pero el simbolismo dice que las arrastró con su cola. Muestra claramente que los ángeles, estas estrellas, le siguieron voluntariamente. Si él los hubiera traído a fuerzas o los hubiera arrebatado, dijera que los arrebató con sus garras. Sin embargo, al mostrar que los arrastró con su cola, muestra que los ángeles le siguieron voluntariamente. Quiero mostrar un aspecto importante de esta profecía, hermanos. Quiero hablar acerca del versículo 4. Voy a leerlo, dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora quiero que me acompañen al versículo 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón,
y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Quiero explicar que en esa profecía de Apocalipsis capítulo 12, hablando de la mujer y el dragón, se encuentran dos arrojamientos de Satanás. El primer arrojamiento está descrito en el versículo 4, cuando arrastraba la tercera parte de las estrellas con su cola. Y el segundo arrojamiento está descrito en el versículo 7 al 9, donde habla que ya no se halló más lugar para él en el cielo. Son dos acontecimientos diferentes. En un momento vamos a dar las pruebas acerca de estos dos acontecimientos. Entonces, lo importante es, hermanos, que podamos hablar de los versículos 7 y 9 para poder tener una visión más clara. Ya hablamos en el tiempo cuando arrastró la tercera parte de las estrellas. Ahora quiero que hablemos un poquito acerca del versículo 7 al 9. ¿Cuándo fue cuando esa gran batalla fue llevada en el cielo? Y lo que dice el versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Quiero que me acompañen al deseado de todas las gentes en la página 709. Dice: los agentes satánicos se confederaron con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer que Cristo era el príncipe de los pecadores y para hacer de él un objeto de abominación. Los que se burlaron de Cristo mientras pendía de la cruz estaban dominados por el espíritu del primer gran rebelde. Llenó sus bocas de palabras viles y abominables, inspiró sus burlas, pero nada ganó con todo esto. Si se hubiese podido encontrar un pecado en Cristo, si un detalle hubiese cedido a Satanás para escapar a la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habrían triunfado. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Noten lo que el espíritu de profecía está hablando, hermano. Habla de la lucha acérrima de Satanás en contra de Cristo. Lo vemos desde el momento en que Él está por nacer. Lo vemos a través del tiempo de su ministerio. Y lo vemos al momento cuando Él está por ir a morir por todos los pecadores en la cruz. Satanás se esforzaba por un medio y por otro para impedir que ese gran sacrificio se llevara a cabo. Satanás se esforzaba por un lado y por otro para que Cristo buscara cualquier excusa y no padeciera por la humanidad. Sin embargo, el espíritu de profecía dice, hermanos, Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. Aunque todos los demonios, como describe el espíritu de profecía, se confederaron y se unieron para que este propósito no se llevara a cabo, el propósito de Cristo al venir y morir por los seres humanos se llevó a cabo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero noten lo que dice el espíritu de profecía. Cuando Él muere en la cruz, ahora cita el versículo de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10. Dice: y entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que al momento cuando Cristo muere en la cruz, se realiza este segundo arrojamiento de Satanás. No cuando arrastraba la tercera parte de las estrellas, eso ocurrió muchos años atrás, sino que este arrojamiento ocurre, el descrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, cuando Cristo muere en la cruz. Y lo estoy leyendo de deseado de todas las gentes.
Dice, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. ¡Qué misterio, hermanos! Aún después de la rebelión, ya antes que el mundo fuera creado, aún en las huestes celestiales había aún simpatía con Satanás. Aún había cierta simpatía que unía con Lucifer, y según dice el espíritu de profecía, subía al cielo, porque dice que cualquiera que fuese la actitud que asumiese no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura. O sea que después de que se trajo la tercera parte de las estrellas, antes de que el mundo fuera creado y el ser humano, todavía Satanás podía ir al cielo. Todavía Satanás tenía cierta amistad y simpatía con los ángeles celestiales. Todavía como que en los ángeles no había sido desenmascarado realmente el carácter de este gran homicida. Pero el espíritu de profecía dice, hermanos, que cuando Cristo muere en la cruz, entonces todo vínculo que unía a este dragón bermejo con las huestes celestiales había sido rota. Cuando Cristo muere en la cruz, entonces es desenmascarado el verdadero carácter de este ser. Por eso dice el espíritu de profecía, hermanos, ya no podría entonces Satanás, después de que Cristo murió, regresar al cielo. Por eso la Biblia dice, versículo 8, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Cuando fue arrojado la primera vez que se trajo la tercera parte de los ángeles, podía ir al cielo. Cuando Cristo murió en la cruz, ya no pudo ir más al cielo. Por eso es que les estoy explicando, hermanos, que hay dos arrojamientos distintos aquí en esta profecía de Apocalipsis 12. Uno está registrado en el versículo 4, cuando con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, y el otro está entre el versículo 7 y el versículo 9, cuando Cristo muere en la cruz. Quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Job. Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante del Señor. En el libro deseado de todas las gentes, página 773, dice lo siguiente el espíritu de profecía. Allí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines y los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Dice la Biblia en Job, son todos aquellos que viven en los mundos que no han caído. Y entre ellos en esta ocasión, cuando vienen a presentarse ante Dios, vino también Satanás.
Esto muestra, aún reafirmando lo del espíritu de profecía, que después de que Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles, él tenía acceso al cielo. Bien, hablando de los dos arrojamientos, resumiéndolos, tenemos el primer arrojamiento. Fue lanzado fuera antes de la creación, cuando se trajo la tercera parte de las estrellas. Historia de la Redención, página 19 y página 20. Satanás aún podía visitar el cielo, según lo vemos en Job capítulo 1 y capítulo 2, o Historia de la Redención, página 26 y 27, que dice: como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en la misma entrada de él, para mofarse de los ángeles y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían. Entonces, su arrojamiento fue antes de la creación, todavía tenía acceso para ir al cielo, y después de que fue arrojado, en este primer lanzamiento, su obra fue pararse frente a la mujer para devorar al niño cuando hubiese nacido. En el segundo arrojamiento, fue después de la creación y fue cuando Cristo murió en la cruz, según lo leímos de deseado de todas las gentes. Ese segundo arrojamiento ocurrió cuando Cristo muere en la cruz y el carácter verdadero de Satanás es revelado a todas las huestes celestiales. Y después de este arrojamiento, la Biblia dice, quedó restringido ya esa libertad que tenía Satanás para ir al cielo, ya no se le permitió. Mientras que en el primer arrojamiento podría ir al cielo, ahora ya no se le permitió ir más al cielo. Ahora ya no se paró en el segundo arrojamiento frente a la mujer para devorar al niño, no. Ahora vamos a ver la obra que él hizo en el segundo arrojamiento. Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. No pudo hacer nada contra el hijo varón, no lo pudo destruir, sino que Cristo fielmente cumplió su misión en la cruz y murió por todos los pecadores. Pero ahora en su segundo arrojamiento ya no persigue al hijo, porque el hijo se fue al cielo. Cristo Jesús fue llevado al cielo. Ahora dice la Biblia, persigue a la mujer, la que dio a luz al hijo varón. Por eso demostramos que esta mujer representa la iglesia. En Hechos capítulo 8, versículo 1, se revela esa persecución terrible que se levantó en contra de la iglesia después del segundo arrojamiento de Satanás a esta tierra. Hermanos, la palabra de Dios es clara. El Señor estableció su iglesia con 120 discípulos llenos del Espíritu Santo. Y con un solo sencillo sermón del apóstol Pedro se convirtieron 3,000 almas. Y muchos más, dice la Biblia, se unían a la iglesia. Satanás, desesperado, se esforzó por destruir esa iglesia. Por eso dice el versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Allí está registrada la gran persecución en contra de la iglesia. Y para poder ser librada de esta persecución, dice la Biblia, el versículo 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. La palabra de Dios muestra que la manera de guardar la iglesia de esta persecución terrible fue llevarla al desierto. Y estos términos son simbólicos. De encontrarse en Jerusalén, la palabra de Dios dice que todos fueron esparcidos por todas las tierras, excepto los apóstoles. O sea que el desierto simboliza la tierra de los gentiles, un lugar que Dios había preparado para preservar y conservar su iglesia, y que iba a ser sustentada y mantenida allí por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo es lo equivalente a 1260 años, lo que conocemos de la edad oscura de la religión.
Por ese tiempo la iglesia sería sustentada en el desierto, en la tierra de los gentiles. Pero como ese periodo ya terminó, sabemos que ese periodo comenzó en el año 538 y terminó en el año de 1798, el tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 años, en el cual la iglesia iba a ser sustentada, pero la iglesia aún sigue en el desierto, sigue en la tierra de los gentiles, pero muy pronto, hermanos, nuevamente la iglesia regresará a la viña, según lo muestran las profecías. Hoy no vamos a hablar de ese tema, sin embargo, vemos ahí que el Señor buscó un lugar para proteger su iglesia de esta gran persecución terrible que fue levantada por el dragón después de que fue arrojado por segunda vez, cuando ya no le permitieron ir al cielo. El versículo 14 dice que a la mujer se le dieron 2 alas de grande águila. Aquí tenemos una ilustración para mostrar los 2 grandes medios que Dios proveyó para su iglesia, para que por medio de esos medios volara de la presencia del dragón y fuera llevada al desierto. Dios siempre ha visto por su pueblo, hermanos, aunque ha pasado por tribulaciones tremendas y terribles, el Señor siempre ha estado al tanto de su pueblo. Así es que aquí vemos la gran protección del poder divino de llevar su iglesia a la tierra de los gentiles para librarla de la persecución. La palabra de Dios dice en el versículo 15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Si vamos siguiendo la profecía, hermanos, el versículo 13 y 14 muestran una gran persecución terrible en contra de la iglesia. Pero después el versículo 15 dice: la serpiente arroja tras la mujer agua como un río. Son 2 eventos diferentes. La persecución está descrita en el versículo 13 y 14. Y el evento, la experiencia de que el dragón arroja agua como un río tras la mujer para ahogarla, es un evento separado. Al ver Satanás, la iglesia apostólica, con gran poder, una iglesia pura, hermanos, en la cual no se encontraba trigo y cizaña, una iglesia pura en la cual la red solo agarraba peces buenos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando Satanás se esforzó por destruir esa iglesia poderosa, formada primeramente por 120 y después 3000 y muchos más que se unían a la iglesia, la cizaña no se unía fácilmente con la iglesia. ¿Saben por qué? Porque Satanás estaba empeñado en destruir a todos los fieles. Así es que, ¿quién de los falsos cristianos creen que iba a tratar de unirse a la iglesia si su vida corría peligro? Por medio de la persecución la iglesia se mantuvo pura. Solo trigo, solo pez bueno, solo cristianos genuinos. Y Satanás, creyendo que matando a los fieles cristianos iba a tratar de frenar ese poder de esta iglesia en ese tiempo, pero todo lo contrario. Cuando Satanás mataba a un solo fiel, su sangre de ese fiel era como semilla. Muchos se levantaban en favor de la verdad. Así es que, hermanos, la experiencia de arrojar el río de agua tras la mujer no representa persecución como muchos creen. No, hermanos. La persecución allí está registrada y la persecución no le resultó a Satanás para destruir la iglesia. Al contrario, en vez de destruirla, más crecía. La fe de esta iglesia era aún más pura, más fuerte en medio de la persecución. Pero cuando este método le falla, entonces Satanás pone otro método en marcha y es arrojar este río de agua tras la mujer. ¿A qué se refiere, hermanos? En primer lugar, yo quiero que me acompañen a Apocalipsis 17, versículo 15. Dice: me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En la Biblia, el agua representa gente. Muchedumbres, naciones, dice la palabra de Dios.
Y muchos hoy creen, es que el agua fue la persecución. No, aquí está descrito. Y vamos a mostrar que la persecución no le resultó a Satanás. Y al tratar de echar este río tras la mujer, estamos viendo que el río representa gente. ¿Qué tipo de gente? Quiero que me acompañen al libro Conflicto de los Siglos. Quiero leer algunos párrafos. Voy a comenzar en la página 45 en adelante. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaban por la derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El Evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iban en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad, no era más que una insinuación más poderosa para atraer a otros a su fe. Más somos cuando derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es como semilla. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban. Y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores. Habían peleado la buena batalla y recibirían la corona de gloria cuando Cristo viniese. Los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir era una constante atestación de la verdad. Y donde menos esperaban, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Cristo. Escuchen esto, hermanos, esto es sumamente importante. En vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaería su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios lo que no consiguiera por la violencia. Cesó la persecución y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundanal. Los idólatras fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana al par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentimiento o de cambiar su corazón. Habiendo hecho algunas concesiones, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común de la fe en Cristo. El espíritu de profecía, hermanos, muestra claramente que el plan de la persecución para destruir la iglesia no le resultó a Satanás. Era al contrario. Pero entonces ahora se esforzó en una manera más eficaz para destruir a los fieles. ¿Cómo fue, hermanos? Introdujo gente inconversa dentro de la iglesia. Este río que Satanás o que el dragón echa tras la mujer para ahogarla, no es otra cosa que gente inconversa que Satanás infiltró en la iglesia para destruirla. Y lo que no logró por medio del sufrimiento, de la tortura, de la hoguera, de la guillotina o de todos los instrumentos que fueron usados en contra de los fieles, ahora, hermanos, casi lo está logrando al introducir gente falsa dentro de la iglesia verdadera. Esta mujer casi está siendo ahogada por ese río de cizaña que Satanás ha infiltrado o ha echado sobre el pueblo de Dios. Qué gran contraste, hermanos. Algo difícil de entender.
que la fe del pueblo de Dios crece y se desarrolla mejor en medio del sufrimiento. Y cuando estamos tranquilos y paz y seguridad, nuestra espiritualidad cae y cae cada vez más. Por eso el espíritu de profecía dice en otra parte, hermanos, ¿dónde está la fe primitiva del pueblo de Dios? No la vemos ahora. Sin embargo, ella dice, renuévese nuevamente la persecución y entonces nuevamente esa fe primitiva va a venir a existencia dentro del pueblo de Dios. Quiero decirles, queridos hermanos, que estamos viviendo nosotros hoy en el versículo 15 de la profecía descrita en Apocalipsis capítulo 12, dentro de la escena, dentro del drama de este gran conflicto entre el bien y el mal. Hoy nos encontramos viviendo en el versículo 15, cuando el dragón ha aventado ese río, esa multitud de gente inconversa a la iglesia para destruirla. Quiero leer una cita que se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 502. Dice el espíritu de profecía, esa noche yo soñé que yo estaba en Battle Creek, mirando por el cristal de lado a la puerta, y miré y vi a una compañía que marchaba a la casa de 2 en 2. Se veían severos y resueltos. Los conocía bien y volví para abrir la puerta del cuarto para recibirlos, pero pensé que debía mirar una vez más. La escena fue cambiada. La compañía ahora tenía la apariencia de una procesión católica. Uno llevaba en su mano una cruz, otro una vara. Y como se acercaban, el que llevaba la vara hizo un círculo alrededor de la casa diciendo 3 veces, esta casa es proscrita. Los bienes tienen que ser confiscados. Ellos han hablado en contra de nuestro santo orden. El terror se apoderó de mí y yo corrí por la casa fuera de la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de quienes yo conocía, pero no me atreví a decir una palabra a ellos por temor a ser traicionada. Trataba de buscar un lugar apartado donde yo pudiera llorar y orar, sin encontrarme con ojos ansiosos, curiosos donde quiera que yo volviera. Repetía con frecuencia, si tan solo pudiera comprender esto, si me dijeran qué es lo que yo he dicho o lo que yo he hecho. Yo lloraba y oraba mucho mientras que yo veía nuestros bienes quitados. Procuré leer simpatía o compasión para mí en las miradas de los que me rodeaban y marqué los rostros de varios quienes yo pensaba que me habrían hablado y confortado, si no hubieran tenido miedo de ser observados por otros. Yo hice un intento para escapar de la muchedumbre, pero viendo que me miraban, oculté mis intenciones. Comencé a llorar en voz alta diciendo, y si tan solo me dijeran qué es lo que he hecho o lo que he dicho. Mi esposo, que dormía en una cama en el mismo cuarto, me oía llorando en voz alta y me despertó. Mi almohada estaba mojada con lágrimas, y una depresión de espíritu triste estaba sobre mí. En lenguaje profético, la hermana White escribió esta referencia, hermanos. Y no es casualidad, la profecía claramente muestra, hermanos, que la cizaña fue infiltrada dentro de la iglesia después de que la persecución no le resultó a Satanás para hacerle daño. Aquí está una cita que revela realmente, hermanos, lo que está pasando aún dentro de nuestra iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? Que Satanás ahora no se esfuerza por medio de la persecución, del martirio, la guillotina, la hoguera, no se esfuerza por esos medios. Ahora Él se esfuerza con gente inconversa, personas que hablan bonito, personas que saben mucho, pero que en sus corazones no son cristianos. Personas que en vez de estar dentro de la iglesia para ayudarla, están dentro de la iglesia, pero para dañar la iglesia.
Satanás hoy se esfuerza con su extinguidor, hermanos, para apagar cualquier chispa de verdad que quiera levantarse dentro de la iglesia. Cualquier mensaje que llame a un reavivamiento y reforma, Satanás está listo allí para sofocar cualquier mensaje, venga de quien venga. Satanás tiene sus agentes dentro de la iglesia, hermanos, para que la iglesia se mantenga adormecida. Esta es la realidad que vivimos hoy. Lo que Satanás no pudo hacer por medio de esos instrumentos de tortura, hoy lo está logrando por medio de gente falsa, inconversa dentro del pueblo de Dios. Pero yo quiero decirles, hermanos, que la historia, el desenlace de este gran conflicto, no terminará con Satanás triunfando. No. El bien ha de triunfar sobre el mal. Aunque hoy vivimos esta triste condición, aunque hoy la iglesia verdadera, el pueblo que Dios levantó para ser su representante en este mundo, la iglesia adventista, está yendo tras la mundanalidad, aunque se ha perdido el enfoque, aunque tantas cosas están sucediendo dentro de esa iglesia, Dios tiene planes positivos para ella. Y está en los versículos que siguen. Dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Amén por esto, queridos hermanos, porque vemos claramente el triunfo de la iglesia. La mano de Dios está al control del barco. La mano de Dios está al timón de ese gran barco que es su iglesia. Y la iglesia no va a ser ahogada por este río de cizaña. Muy pronto, dice la Biblia, la tierra abrirá su boca y tragará este río. La cizaña, la gente inconversa. ¿Qué es lo que hemos hablado a través de nuestros temas que hemos tenido? Es de que el Señor va a purificar su iglesia. De que los impíos dentro de la iglesia van a ser cortados y van a ser puestos a un lado. Que esta iglesia militante pasará a ser una iglesia triunfante, pero no compuesta de malos y buenos, sino compuesta de trigo puro, de fieles cristianos predicando la verdad en todo el mundo. Este mensaje que hemos estado estudiando a través de este tiempo, en los temas que hemos tenido como el tema de los 144,000, parte 1, si ustedes recuerdan, ahí se describe a grandes rasgos, se describe con muchas referencias cómo es que el sellamiento se va a llevar a cabo. Muestra claramente que el Señor va a purificar su iglesia, como está registrado en el libro de Ezequiel capítulo 9. Como habla el Espíritu de Profecía en Joyas de los Testimonios, tomo 1, la página 335 y 336. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 65 y 66, muestra que el Señor va a purificar su iglesia. Muestra que la iglesia no va a ser ahogada por este río. Y aquí en Apocalipsis 12, en otro lenguaje, está mostrando, queridos hermanos, que la tierra va a abrir su boca y va a absorber ese río. O sea que la cizaña va a ser cortada. Y eso nos recuerda una experiencia que vivió el pueblo de Israel antiguo. Una gran rebelión que se levantó en tiempo de Moisés, Coré, Datán y Abirán. Estos príncipes de entre el pueblo de Dios se levantaron diciendo que no solo Dios podía hablar a través de Moisés, sino que también Dios podía hablar por ellos. Y arrastraron una multitud grande con ellos, una rebelión tremenda, de hondas raíces, dice el Espíritu de Profecía, de grandes alcances. Llegó el momento cuando el Señor iba a reconocer su liderazgo. Si ustedes recuerdan, hermanos, Moisés dijo, los que estén de parte del Señor, vengan para acá, y los que estén de parte de los hombres, quédense allá. Y la tierra se abrió y tragó a todos estos rebeldes que se levantaron en tiempo de Moisés. Esa experiencia, hermanos, es la misma experiencia que va a pasar en la iglesia. Muy pronto el Señor está por purificar su iglesia. Aquí está descrito en el versículo 16. Muy pronto el Señor viene para poder escoger entre el trigo y la cizaña. Y no será en la segunda venida de Cristo como muchos piensan, hermanos. No. El Evangelio
a todo el mundo será terminado por una iglesia pura, no por una iglesia contaminada con cizaña, no por una iglesia que está siendo casi opacada por este gran río, no, hermanos. El espíritu de profecía dice en el libro Profetas y Reyes, la página 535, hablando de la iglesia revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, resplandeciente como el sol, imponente como ejércitos en orden. No será una iglesia contaminada, no será una iglesia débil, será una iglesia pura, predicando el último mensaje de salvación. Es por eso que esta limpieza, esta purificación será antes de que Cristo venga. Hermanos, el versículo 17 habla del desenlace, el final, la última derrota, la tercera derrota de Satanás, viene a este momento, cuando la tierra abre su boca, traga la cizaña, y entonces solo quedan los fieles representantes del Señor en esta tierra. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando la tierra abre su boca y traga el río, la iglesia queda libre de cizaña. Y Satanás dice, la Biblia aquí, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Satanás entonces ahora se enoja contra la mujer. Pero hermanos, en una iglesia pura, poderosa, llena del Espíritu Santo, ¿qué puede hacer ahora Satanás? En el libro de Primeros Escritos, la página 34, se describe al pueblo de Dios durante el fuerte pregón. Y dice ahí que los impíos entran en la casa de los santos con el propósito de destruirlos, pero al levantar sus armas, sus espadas contra ellos, dice que esas armas caen como briznas de paja. Esas son las características, esas son las condiciones que acompañarán al pueblo de Dios durante el fuerte pregón. Si Satanás les hace la guerra, ¿qué puede hacer contra ellos? Nada. Nada contra la iglesia purificada. Pero ahora dice, hay otros que se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, nuevamente en esta profecía se muestra la verdad de primeros y segundos frutos. Primicias y segundos frutos. Los 144,000 son esos primeros frutos que van a ser representados por esta mujer al momento que la tierra abre su boca y traga el río. Ellos son representados por la mujer, los 144,000. Satanás no puede hacer nada más contra ellos. Sin embargo, ahora él sí ve que hay otros que todavía van a ser llamados a unirse a la iglesia verdadera, y ellos son esa gran multitud que nadie podía contar de Apocalipsis 7:9, que aún se encuentran dentro de las otras iglesias. Ellos son aquellas ovejas que San Juan 10:16 dice, tengo muchas ovejas que no son de este redil, pero un día esas ovejas van a venir a formar parte del redil verdadero. Ahora Satanás ve que ya no puede hacer nada contra la iglesia purificada, pero ahora va y hace la guerra contra aquellos que van a ser llamados para unirse al pueblo de Dios. Hermanos, este es el desenlace, pero sabemos que también Satanás fracasará. Satanás está destinado a fracasar en todos sus planes. El pueblo de Dios está destinado a triunfar, siempre y cuando nos pongamos de parte de la justicia y la verdad. No es por casualidad, hermanos, que estoy ante ustedes aquí y que ustedes están escuchando estos mensajes. Dios tiene planes grandes para con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo hoy está tocando nuestras puertas, nuestros corazones, porque el Señor quiere que nos preparemos. El Señor quiere que despertemos y veamos la realidad que hoy vivimos como iglesia. Recuerden, estamos viviendo en el versículo 15 de Apocalipsis 12:17. El Señor nos está llamando a levantarnos y brillar. El Señor nos está llamando, hermanos, a primeramente en nuestras vidas haya un reavivamiento y una reforma. Querido hermano, ¿qué has de hacer con estos mensajes y estas verdades? Aquí están mostrados claramente en la profecía.
Dios quiera y puedan crear un efecto grande en nuestros corazones y podamos prepararnos para formar parte de esta iglesia, la mujer que llevará el Evangelio a todo el mundo, trayendo a todas esas ovejas que no son del redil verdadero. Que el Señor nos bendiga. Amén.